Bueno, amigos del Listín Diario, yo me siento hoy súper privilegiada porque esta entrevista es muy diferente a todas las entrevistas que yo he hecho en mi vida y les voy a explicar por qué. Nuestro invitado de hoy es el actor Francis Cruz, quien estará interpretando el personaje del extinto presidente Joaquín Balaguer en la obra El Gallo, que se estará presentando en la Sala Ravelo el último fin de semana de abril y el primer fin de semana de mayo. Él en su personaje hace no una imitación per se de Balaguer, pero sí se inmiscuye dentro de lo que es el estadista, el político, el ser humano. Y Francis pues estará contándonos hoy qué es lo que trae el gallo específicamente, para luego ver si de repente podemos nosotros hablar con Balaguer, que dice nuestro amigo Francis. Bienvenido a la redacción del Listín Diario. Muchísimas gracias, doña Inmaculada, y para mí es un honor estar aquí en este lugar histórico que es el Listín Diario, con tantos años de periodismo serio que ha pasado por las diferentes etapas de nuestra historia de los últimos 100 años, más de 100 años. Así es, más de 100 años. El Gallo es una interpretación que tenemos con mucho respeto sobre el doctor Joaquín Balaguer. Estaremos, como usted dijo, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional en ya unos días, desde el 25 de abril al 5 de mayo. Y estamos haciendo un trabajo de una visión íntima del pensamiento de Joaquín Balaguer, posiblemente desde sus últimos momentos, ya cuando entendía o que comprendía que podía partir físicamente de este mundo. Y ahí veremos pasajes muy íntimos del personaje, donde nos lleva a recorrer los pasillos y abrir puertas muy personales en su casa. La obra es escrita por Rafael Morla. Es una idea nuestra, mía, de muchos años, una vez que tuve un encuentro con el doctor Balaguer en el Parque Mirador en el año 1997, que le hice una fotografía allí. Pero perdón, usted en el encuentro de prensa nos reveló que usted llevaba años intentando acercarse a Balaguer y que siempre le veía caminar y que le seguía siempre. Sí, en ese momento uno de mis hobbies era la fotografía y había siempre el interés de lograr fotografiar a personajes que en ese momento entendía yo que eran importantes y relevantes para el futuro. Y ese día logré acercarme al doctor Balaguer caminando en el Parque Mirador, hoy lo que llaman la Avenida de la Salud, y ahí logré poder compartir con él unas palabras, si se puede llamar una conversación muy corta, donde intercambiamos, o yo traté de intercambiar algunas ideas con este señor tan profundo, tan enigmático, tan misterioso, y él estuvo muy abierto a dejarme acceder a su séquito. Qué bien. Ese día. Siempre los actores tienen esta particularidad de inmiscuirse de una manera tan profunda en los personajes, que muchas veces la personalidad o las características que describen ese mismo personaje se quedan dentro de lo que es la persona. ¿Qué ha pasado contigo en este momento? ¿Tiene Francis Cruz algunos detalles de la vida de Balaguer ya adherido a su vida en todos estos días de ensayo? Muchísimas gracias, Juan Luis. En todos estos días de ensayo y de estudio de lo que ha sido el estadista o de lo que fue el expresidente. Mira, nosotros no estamos buscando imitar físicamente lo exterior de Joaquín Balaguer necesariamente. Pero interno le queda. Interno sí, interno hay mucha investigación, hay mucha lectura, no solamente de cosas que se han escrito sobre Joaquín Balaguer, sus libros, novelas, ensayos, su pensamiento familiar, por ejemplo, a mí me ha tocado bastante ver cómo la parte familiar, él tenía un valor impresionante sobre ese tema, y a mí mismo me ha ayudado a hacer catarsis con relación a mi difunta madre, mi difunto padre, algunos familiares que se han ido ya. Entonces hay cosas que sí tú puedes buscar y buscar una identificación, necesariamente no fijarte en ella y quedarte ahí resbalando sin avanzar, no, sino utilizándola como materia prima
pero sobre todo bajo la guía de la dirección de Fausto Ok. Rojas, que está buscando Pero cosas muy específicas. queda algo de Balaguer en Francis Cruz. Siempre va a quedar algo de todas las figuras, vamos a decir, relevantes, aunque la conozcamos o no, y más si la estudiamos. Todos tenemos un poco de todos. Eso es lo bonito de la sociedad, ¿no? Y todos los personajes como Joaquín Balaguer y otros más que hemos nosotros de nuestra vida contemporánea observado, vivido en la época donde ellos toman decisiones que nos afectan también, sobre todo, marcan a uno. Y obviamente en un estudio de un personaje como este hay cosas que uno las tiene en estos días muy arraigadas, muy claras, muy definidas y que poco a poco se van descubriendo y van abriendo como una flor en primavera. Y eso es lo que estamos acercándonos ya a ese día. Si tuviéramos a Balaguer el personaje en estos momentos, aquí yo haciéndole una entrevista, que por eso le decía al público que iba a ser una entrevista muy especial, ¿qué nos diría Joaquín Balaguer sobre lo que observa actualmente en el país? ¿Cómo ha encontrado al país en estos momentos a años de su partida? Querer interpretar o imaginar lo que él pueda pensar hoy en día, 22 años después de su partida, es un reto bastante cuesta arriba. Balaguer siempre es una persona, vamos a decirlo en presente, por la pregunta que está en presente, ¿qué diría Balaguer? Primero con una conciencia muy detallada de lo que es la sociedad dominicana, observador de la sociedad dominicana, en gran manera. Un conocedor de nuestra idiosincrasia, un conocedor de nuestra forma de pensar de dominicano, porque tuvo la oportunidad de trabajar en el tren gubernamental por toda su vida. Yo estoy seguro que hoy en día estaría siendo congruente. Esas son una de las características que yo he visto más en ese señor, en el personaje. La congruencia en su forma de pensar. Hay una frase que Balaguer siempre utilizaba, que no es de él, obviamente, que es: por sus hechos os conoceréis. Y esa frase definitivamente a él le cae como anillo al dedo, porque él era una persona que tomaba decisiones de manera sin calcularlas. Todo lo que Balaguer hace, o vamos a hablar en presente, siempre tiene una connotación hacia el futuro, a que pueda prevalecer sus decisiones en situaciones materiales, que se puedan materializar y ver. Yo pienso que en este momento, no sé si estuviese desactualizado posiblemente en cuanto a lo que está sucediendo en la tecnología, porque no fue un hombre que llegó a utilizar la tecnología, hay que tomar eso en cuenta. Pero tampoco Balaguer fue una persona, siempre estuvo de cara al futuro. Siempre estuvo de cara al futuro, siempre estuvo actualizado y sobre todo estuvo muy ligado a mirar a la juventud como un indicador de lo que va a pasar. Nunca se divorció necesariamente de la juventud, ni tampoco se divorció de los envejecientes, que son de los dos puntos extremos, vamos a decir, de la sociedad. Yo pienso que en este momento fue una persona que podemos entender también estuvo desde muchos años preocupado por el tema ecológico, eso lo sabemos también, por los valores que tenemos a nivel de la familia, a nivel de valores, si se puede decir, desde el punto de vista de él, de formación religiosa. Y hoy en día tuviese un choque con algunas cosas que estamos viendo, sobre todo en las redes sociales. ¿Estará Joaquín Balaguer sorprendido sobre la práctica política que impera en estos momentos, en estos días de elecciones? Esta práctica de transfugismo, de una política que a veces nos sorprende, una campaña diferente a como se hacía prácticamente en sus tiempos. ¿Qué nos diría Balaguer de eso? Bueno, él pudiese estar sorprendido por un lado, pero por otro lado, como conocedor de la política y hacedor de la política, él sabe que la política no es blanca ni es negra, que tiene tonos intermedios, y él fue un experto jugador de esa toma de decisiones y de esos cambios bruscos en sus propias decisiones. Bueno, de hecho, la última vez que se le vio en un escenario importante fue en aquel acuerdo con el PLD, o sea, que cosa impensable, pero se le vio, ¿no? Exactamente, el famoso, el histórico pacto patriótico, donde él lo hizo de manera pública y luego lo expresó frente a las cámaras, y donde alzó la mano a uno de sus antagonistas políticos de toda la vida, que fue el profesor Juan Bosch. Yo no pienso que posiblemente a nivel público líderes como Balaguer pueden externar alguna opinión
contradictoria de lo o que está sucediendo. de lo que está sucediendo, pero en su intimidad como experto y conocedor de la política sabe que la política va y viene como la marea, como las olas, según la necesidad y según esté el clima. ¿Sabes qué? Viendo y poniendo en contexto un poco de lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, específicamente porque el doctor Leonel Fernández dijo que ese abrazo que él se dio con Danilo en su último encuentro no fue un abrazo de reconciliación, sino un abrazo de necesidad política. Y ahora que usted recuerda cuando usted, Joaquín Balaguer, le levantó la mano al profesor Juan Bosch, y que fue uno de sus contrincantes, su principal contrincante de toda la vida, ¿qué pudo haber sentido Joaquín Balaguer en ese momento? Porque, fue un acontecimiento histórico para todos los dominicanos que, de hecho, llevaban años trabajando por una ideología política, defendiendo una ideología política y de repente, pues, por todo lo que se luchaba, pues se estaba comiendo de un mismo plato. En ese momento, ¿qué pudo haber pensado Joaquín Balaguer cuando tuvo que levantarle la mano al profesor Juan Bosch? Nada de las acciones del doctor Balaguer son decisiones que se piensan con sentimientos acelerados. Todo es calculado al mínimo detalle. El profesor Juan Bosch posiblemente tenía una relación con Balaguer muy especial, o Balaguer con el profesor Bosch. De por sí, a muchos de sus allegados han dicho como testimonio que había un respeto del doctor Balaguer hacia el profesor Bosch, igual del doctor Balaguer al doctor José Francisco Peña Gómez, que también de una forma u otra muchos dicen que fue protegido por el doctor Balaguer también en los años 70, sobre todo en aquella época tan difícil de los 12 años. Vuelvo y te digo, si el hombre es él y sus circunstancias. Así y es. posiblemente se toman decisiones que están en contra aparentemente del comportamiento actual que puede llevar un líder, pero si se tiene que tomar en un momento determinado, Balaguer siempre dice que tuvo posiblemente la oportunidad de ser un instrumento del destino, en su punto de vista. Hay otros sus contrarios, los opuestos, que piensan que tomó decisiones duras, drásticas, maquiavélicas, sádicas, en contra de una juventud revolucionaria que trató de resarcir la Revolución de Abril. Y a Balaguer le tocó guiar un barco en ese momento, en unas primeras elecciones que llegó al poder en el 66, y fue señalado como un monstruo. Para Balaguer posiblemente los monstruos no existen, solamente las decisiones de un político estadista de su envergadura. Pero vamos a ver cómo el tiempo pone todo en su justo lugar. Así es. Y hay cosas que no se pueden borrar y se pueden tampoco tapar el sol con un dedo. Las acciones que posiblemente no fueron las más correctas a nivel ético para un gobernante. De hecho, yo, por ejemplo, crecí escuchando en mi casa que Joaquín Balaguer recibió apoyo de Estados Unidos. En la parte de la economía le fue muy bien porque Estados Unidos compraba toda la azúcar bastante cara. Balaguer pudo reconstruir el país o construir el país, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que muchos de nuestros jóvenes en esa época que militaban quizá por lo que era el Partido Comunista, por el comunismo, pues fueron aniquilados. Y fue una posición que siempre yo escuché. Y ahora que lo veo, ya después de tantos años, en estos días yo decía, bueno, pues gracias a Balaguer que no nos convertimos en una Cuba, porque cuando tú ves los resultados de un país y otro, bueno, pues lamentablemente no, y uno esto uno lo dice dentro del marco del respeto de todas esas víctimas, porque yo lo digo porque también, por ejemplo, yo no podría quedarme aislada y ver eso como desde la acera del frente. O sea, mi familia también fue tocada, pero también es como decía en este momento, todo es de acuerdo a las circunstancias. Y había un punto importante que hablaba sobre la juventud. Y en estos momentos República Dominicana se ha convertido en uno de los países más bajos en puntuación de educación. Y Balaguer, aunque construyó muchísimas escuelas en esos 12 años y quizá luego en el periodo que le tocó volver al Estado, siempre también yo escuché que Balaguer pues, no se empeñó en que
la educación de este país fuera idónea para la sociedad, porque siempre se hablaba de que un país sin educación es más fácil de manejar, y eso pues también siempre de niña yo escuchaba como que era Balaguer. ¿Qué nos dice, si Balaguer estuviera aquí presente, qué nos diría sobre en qué se ha convertido la sociedad dominicana, sobre todo cuando nosotros vemos una sociedad con tan bajos niveles de educación y que se reproduce, y que vemos resultados en la radio, en la televisión, en la música, y que siempre se habla de que la educación es la culpable de muchos males de este país. Perdón, ¿qué podría decirnos Balaguer sobre eso? Yo desearía pensar que el doctor Balaguer tomara una posición de mea culpa en este momento, de que pudo haber hecho una gobernanza con relación a la educación diferente. Eso pudiéramos pensar hoy en día. Es que en su intimidad, posiblemente no frente a las cámaras que tenemos ahora enfrente, o frente a sus partidarios, o frente a la sociedad, reconociera que él pudo haber hecho algo mejor. Siempre es posible hacer algo mejor. Eso es lo que yo pienso. Y por eso cuando tenemos de frente la obra El Gallo, vamos a poder sentar a ambos lados de la opinión, y que juntos puedan ver y analizar el personaje histórico y las condiciones que gobernaba en ese momento. Posiblemente la realidad de ese momento para un gobernante, no como Balaguer, sino como cualquiera que le hubiese tocado en la posición de llevar a un país en una transición a la democracia, por llamarlo de esa manera, era compleja. Sí, realmente. Muy retadora, con un marco internacional político complejísimo y también amenazador, donde el gobierno estaba, a pesar de que pueda ser evaluado como gobiernos de facto en algunos momentos, llegar al poder de una manera no limpia 100% a nivel electoral, que lo sabemos, que las condiciones se creaban para o que Balaguer fuese solo a competencia, o de una manera prácticamente solo, pudiéramos pensar que un Balaguer de esta época, en su intimidad, confiaríamos que él hiciera un mea culpa. Esa es la posición de hoy, pienso yo, que fuera interesante oír de su boca. Porque realmente se quedó un país marcado por décadas, todavía estaba marcado por décadas, de un atraso de lo que no se hizo. Este es un país marcado por decisiones que fueron difíciles. Posiblemente lo complicado era mantener el equilibrio, la paz. La paz. Como había el eslogan en aquel momento de Joaquín Balaguer, es la seguridad y es la paz. Pero por otro lado, ¿a qué costo? Exacto, pero una paz entre comillas. Una paz entre comillas, ¿y a qué costo? No solamente político, sino social y familiar, de mucha gente y de muchas familias con desaparecidos. Sí. Que lamentablemente posiblemente venía una orden directamente del despacho de Joaquín Balaguer, pero las condiciones eran complicadas. Y él mismo decía en algún momento que eran fuerzas incontrolables. Se refería a la banda Colorado, esas fuerzas incontrolables. Podemos decir que esa es una de los señalamientos que puede haber, pero cada cual puede evaluarlo y verlo de su punto de vista como quiera señalarlo en este momento. Y bueno, ya que estamos con el tema, ¿qué nos podría decir Balaguer sobre, o sea, hay muchas preguntas en esos, podríamos decir, Colorado 12 años, y lo digo Colorado porque realmente hubo mucha sangre en esos 12 años, y hay muchas preguntas inconclusas. Por ejemplo, yo cuando le decía a unos compañeros que iba a entrevistar a Balaguer hoy, me dijeron, pregúntale por Orlando Martínez, por nuestro compañero Gregorio García Castro, por el Francisco Camaño de Ño, ¿qué opina él de ellos y cómo se siente de saber de su trágica muerte? Son hechos lamentables, pero en la obra de teatro El Gallo, que vamos a personificar al doctor Joaquín Balaguer, que lo veremos inclusive como un personaje real. Esta es una obra que es un unipersonal, de Francis Cruz junto a Joaquín Balaguer. Por eso esas preguntas son muy interesantes frente a la cámara, porque es posible que en la obra del Gallo, un drama interesantísimo escrito por Rafael Morley, dirigido por Fausto Rojas, Joaquín Balaguer encienda una cámara
y mire de frente y hable y responda a esas preguntas. Sobre todo preguntas que se han quedado, que él mismo la planteó como la página en blanco. Aquella hoja que dejó en blanco tan difícil de leer para los familiares de Orlando y para tantas personas. Y para tantas personas que no tienen respuesta. Que no tienen respuesta. Entonces nosotros estamos tratando dentro del imaginario de Balaguer, dentro de una ficción creada con mucho respeto, con mucho equilibrio, trataremos de ver la intimidad de Balaguer, el alma de Balaguer, en su soledad. ¿Qué respondería él a esas preguntas? Van a estar en la obra de teatro El Gallo, eso se lo voy a garantizar. Y posiblemente Orlando Martínez sea uno de los personajes que se enfrente a Balaguer en esta obra de teatro. Y como espectro los dos, casi prácticamente como un fantasma, se le aparezca y lo enfrente. Y aquel artículo que Orlando escribió, se lo diría de frente a Balaguer. Y Balaguer, en ese encuentro íntimo, veremos cómo le responde a Orlando. Y ese es uno de los momentos más interesantes de este montaje teatral, que decimos hasta ahora que es el más comprometido de los últimos tiempos, porque es la primera vez que se lleva una historia de un personaje como este al teatro dominicano. No ha habido otra ocasión. Es así. Y bueno, y continuando con lo que es el estadista, el expresidente, si estuviera Balaguer presidiendo, o sea, en estos momentos, porque fue un hombre que estuvo muchos años gobernando el país, es el presidente el que más tuvo en esa famosa silla de alfileres, como le llamó él. ¿Cómo podría ser en esta época un gobierno de Balaguer? Una persona como Joaquín Balaguer siempre desearía mejorar lo que hizo, pero hay que ver hasta dónde los compromisos políticos de clase y de oligarquía le permitirían a él realmente realizar un gobierno, como una vez dijo, su gobierno de cuando era niño. Los políticos siempre prometen. Una de las características más interesantes de los políticos, sobre todo en campaña, es prometer que lo harán diferente. Hoy en día vemos candidatos que ya han sido presidentes prometiendo lo mismo, lo que no ejecutaron necesariamente. ¿Qué estaría haciendo Balaguer en esta época? Es una de las cuestiones que también podremos ver en la obra de teatro del Gallo. ¿Cómo enfrentaría él algunas opiniones sobre decisiones políticas actuales y sobre él mismo? Y si le preguntáramos a Balaguer sobre lo que sucede en los medios de comunicación en estos tiempos, vimos que el presidente actual, Luis Abinader, pues va a aniquilar el reglamento 824 de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía para crear un nuevo organismo, de intentar moderar todo lo que está sucediendo en la radio, específicamente en la radio, en la televisión. Estos medios de comunicación que ahora tienen este nuevo componente de que todo lo que es redes sociales, medios de comunicación como YouTube, que obviamente pues no son controlados por ningún organismo. Y yo me imagino que es un poco complejo lo que Abinader ha planteado, pero Balaguer, que creó la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y que de hecho tenía a doña Zaida Ginebra Lobatón como una matrona de exigir de que todo lo que se dijera por la radio pues estuviera bien expresado, que todo lo que se difundiera en la radio y la televisión a través de la música, pues aunque estuviera lleno de doble sentido, no estuviera tan explícito la sexualidad como está ahora, la inmoralidad y muchísimas cosas que se consumen y que se hacen a través de los medios de comunicación en estos momentos. ¿Qué nos diría Balaguer? Un presidente de la República tiene mucha responsabilidad en un país. Tiene que tener el tiempo ocupado para lo que son las necesidades más vitales, que sean sobre todo las macroeconómicas, las macrosociales, y lógicamente ahí entra el tema de los medios de comunicación. Pero tenemos que llegar a un punto en que un gobernante tenga como gerente cabezas en esos ministerios que hagan su trabajo. Es lamentable cuando vemos que un presidente de la República tenga que voltear la cara a esos temas. No lamentable porque se quiera preocupar, sino lamentable porque hay un descontrol, hay un desorden, hay una parafernalia, donde nadie pone un punto, nadie pone una coma, nadie pone una separación de lo que está bien y lo que está mal.
Estamos viendo realmente situaciones que son vergonzosas en las redes sociales, mentiras, falsos testimonios, dañando imágenes, dañando nombres de personas. Y que el presidente actual mire hacia allá es interesante, pero lo que debe ser interesante y vital es que el presidente de la República nombre personas competentes en estas áreas para que se encarguen de ejecutar con autonomía y con responsabilidad. Balaguer pensando como Balaguer, ¿no? ¿Qué extraña Joaquín Balaguer de sus años de poder? Trabajar. Balaguer era un hombre, por lo que vemos por un lado, que nunca tuvo una vida de placeres más que el poder. Yeah. El poder era su alimento, era su placer. Lo que estaba detrás del poder, lo que estaba en el poder para Balaguer era su sangre. Mucha gente pensaba que no tenía corazón, que no tenía, como dice un texto de la obra. Muchos pensarán que no tengo el órgano que late y bombea sangre que tantos poetas, buenos y malos, han querido elucubrar. Pero Balaguer realmente estaría en este momento haciendo lo que sabe hacer. En su punto de vista, buscando el equilibrio. Pero posiblemente este es un país muy diferente al que Balaguer gobernó en los 12 años, al que Balaguer gobernó luego posteriormente los 10 años. Sí. Y qué bueno que sea diferente también. Claro. Porque es una libertad de expresión y una democracia que este país se ha ganado con mucha sangre, con mucho sacrificio, con muchos jóvenes valientes y con un periodismo también que sufrió. Así y que es. fue mártir. Sí. Muchos periodistas mártires en este país por Así alzar su voz en beneficio o a favor de lo que entendían que era lo mejor y la dignidad del pueblo dominicano. Ojalá no existan posiblemente necesariamente figuras como Balaguer en el sentido de tomar decisiones drásticas y que no estén las condiciones para que tengamos los gobiernos que nos merecemos en muchas ocasiones. Y quizá viéndolo desde el punto de vista, para Balaguer era en esos primeros 12 años que fueron tan difíciles de gobernar y en estos últimos años que hemos tenido diferentes gobiernos, es más fácil, ha sido más fácil en los últimos años gobernar el país que en los 12 años que estuvo primero y luego los 10. O sea, usted organizó una sociedad para que, como dicen por ahí, se la pusiera cómoda, batearan cómodo los siguientes gobernantes. Eso lo ha dicho usted. Yo estoy preguntando. Eso lo ha dicho usted. Es posible que la década de los 70, del año 66 al 78, fueran los años más controversiales de nuestra sociedad dominicana. Sí. No se ha visto acontecimientos más que 2 o 3 acontecimientos, posiblemente en abril del 84, la revuelta del 84. La poblada, sí. Pero esa poblada no se puede comparar con lo que fueron los años post-revolución, donde realmente se carga sobre las espaldas de Balaguer una gran responsabilidad de muchas muertes, sí, injustas posiblemente, sí, posiblemente no, seguro que injustas. Que injusta. Porque una juventud en sus años de sueños y de verdad y de honestidad siempre está buscando lo mejor para la patria. Es así. Esa es la realidad. ¿Y de qué escribiría Balaguer si estuviera vivo en esta época? Este gran escritor y poeta, ¿qué quizá le podría inspirar en estos tiempos a Balaguer? De viajes que nunca pudo realizar, de vacaciones que nunca pudo tomar. Sí. Sí, en algunos libros que hemos visto, en alguna lectura, hemos visto que él soñaba con poder retirarse. Posiblemente yo creo que ni él se lo creía, que se iba a retirar. Siempre esperaba una muerte que de seguro tal vez en su mente soñaría con que nunca llegara. Por eso despegarse del plano terrenal es uno de los aspectos que vamos a ver en la obra para Balaguer que va a ser tan difícil. Ese camino hacia la barca y partir al destino final, que para él nunca fue algo posiblemente muy claro después de la vida. Pero él hubiese posiblemente querido escribir y soñar con ser mejor poeta, mejor ensayista, mejor escritor en general, y tal vez demostrárselo a él mismo. Pero posiblemente el tiempo no le dio. Él no le dio y murió con bastantes años, o sea, y murió en su cama, como también se habla de que siempre expresó que tenía ese deseo, y fue velado en su casa y en su cama, como también
tuvo ese deseo de que así fuera. Pero también se habla de que Balaguer tuvo muchos hijos. ¿Es cierto que Balaguer tuvo hijos? Hay aspectos de la vida personal de estas personas históricas, valga la redundancia, que si no son tocados por la misma persona, no tienen relevancia. Uh-huh. Pueden tener una relevancia para los afectados. Cuando tienes un padre que te engendró y no fue tu papá, debe ser muy difícil. Sí. Para un hijo. Tener un padre, pero no un papá. Sí. Y ahí está parte de la contrariedad de la personalidad de Balaguer. Esa doble visión de la moral familiar, donde era un hombre amante de sus hermanas, de su madre, de su padre, de cómo sufría cuando sus ancestros, él pensaba en sus ancestros, en sus seres queridos que morían. Pero al mismo tiempo, del otro lado, no, aparentemente, en la vida pública, no tenía ningún tipo de apreciación, de cariño y de amor por lo que dicen que son sus hijos. Nosotros en esta obra de teatro necesariamente no vamos a ficcionar en una historia que él mismo no declaró o hizo pública. Nuestro autor, Rafael Morland, no le gusta ficcionar la historia, y lo ha dicho varias veces. Sí. Pero a pesar de eso, esto es una ficción. Claro. Esto es un imaginario sobre Joaquín Balaguer, una interpretación nuestra sobre él. Pero hay aspectos que no vale la pena uno inventar, porque estaremos tocando un terreno fangoso, peligroso y posiblemente incierto, cayendo en la mentira. Así es. Y para concluir, ahora, mi amigo Francis Cruz, ¿qué otros temas podríamos, quizá un adelantito, podríamos ver en la obra El Gallo? Esta obra de teatro parte del hecho de muerte de Joaquín Balaguer, solo, quejándose posiblemente como cualquier ser humano que no quiere morir, que tiene dolencias físicas, que tiene dolor en el cuerpo, en sus piernas, calambres. Y vemos a un Balaguer presentándonos lo que puede ser la recapitulación de su vida con pasajes muy íntimos, desde su infancia, su casa materna, su madre, cómo compartía con sus hermanas, recuerdos posiblemente de su colegio. De ahí partimos a hacer un flashback posiblemente viendo a un Balaguer en la época de Trujillo. La relación que podía tener espiritual con Trujillo, con la época, el compromiso o no. Una cosa es lo que se ve en público, otra cosa es lo que se ve íntimo. Y esta obra siempre va a tener la intimidad. Y vamos a hacer un recuento lindísimo, una especie de collage, en algún momento de la obra, sobre los discursos más importantes de Balaguer, que atraviesan la historia contemporánea dominicana desde el ajusticiamiento de Trujillo. Y vemos a un Balaguer coherente y al mismo tiempo adaptado a las circunstancias, dependiendo de lo que tiene que enfrentar. Y vamos a hacer un collage de esos discursos. Vamos a ver posiblemente también cómo Balaguer le respondería a un ciudadano que le quiera hacer una fotografía, que fue mi caso. ¿Qué fue tu caso? Y veremos, como adelanté ahorita, un Balaguer enfrentándose a sus temores, a sus miedos. ¿Cuáles serían esos miedos? Tú mencionabas que había muchos jóvenes que habían muerto en los 12 años. Y hay uno de ellos interesantísimo, la escena que es con Orlando Martínez. El enfrentamiento con Orlando Martínez, público, va a ser interesante, pero un enfrentamiento imaginario, que nunca se dio posiblemente, donde ambos van a hablar de manera muy honesta. Y veremos las personalidades de ambos frente a frente. Y ya luego veremos a un Balaguer de nuevo hablando intimidades y respondiendo preguntas que tú has hecho hoy aquí, que necesariamente no se van a responder todas, sino que queremos que la gente vaya a la sala Ravelo a verla frente a una audiencia que estará compuesta por gente interesantísima que van a odiar por un lado, o van a recordar esos años, o van a idolatrar al personaje. No vamos a enjuiciarlo, ni tampoco vamos a endiosarlo, porque ya es suficiente con lo que ha ocurrido en la historia. No, y sobre todo también van a perdonar, porque indiscutiblemente hay muchos dominicanos todavía con un gran dolor, y es importante muchas veces, ojalá que esta obra pueda servir también como una catarsis, como te ha servido a ti al momento de tú inmiscuirte en todo lo que es reconocer este personaje, y ojalá mucha gente pueda vivirlo de esa manera. Balaguer fue el resultado de una sociedad dominicana en algún momento, y allí vamos a verlo, todos somos corresponsables de lo que sucede con nuestro gobierno y a quien elegimos. En este momento estamos en un proceso electoral. ¿Qué coincidencia está ahora en este proceso? Donde todos vamos a tomar la decisión
y cada decisión de nosotros va a ser vital para el futuro de este país. Así es. Bueno, Francis, pues muchísimas gracias de verdad por dedicarnos tu tiempo y por traer aquí a Joaquín Balaguer, aunque sea unos momentitos, y darnos un poco de adelanto de lo que trae esta obra El Gallo y de lo que pudo haber planteado Balaguer con algunos temas de lo que tratamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.